Buenos días queridos hermanos, buenos días o buenas tardes. Es un gusto y un honor saludarlos hoy en este día, inicio de semana. Felices fiestas les deseo a todos los que miren este video, hermanos. Yo les traigo aquí una parábola donde nos habla de 7 jóvenes descuidadas y 7 jóvenes desprecavidas. Quiero leerles esta parábola, hermanos, para que pues ustedes y yo no nos vaya a pasar como estas 7 descuidadas, hermanos. Y pues esta palabra es para reflexionar, para aprender, hermanos, y estemos listos y no nos confiemos, hermanos, para que no nos vaya a pasar como estas descuidadas, sea confiadas, pues, que se confiaron y se descuidaron y pues al final se les cerró la puerta y ya no pudieron entrar. Y no nos vaya a pasar así nosotros, hermanos, nosotros que vamos siguiendo al Señor, que vamos caminando con Él, no nos vaya a pasar como estas, no nos vaya a pasar como estas 7 personas, 7 jóvenes que se descuidaron, hermanos. Para eso es para eso es la palabra de Dios, hermanos, para aprender, para analizar y para que nos pongamos listos, pues, y no nos confiemos, no dejemos la palabra de Dios, no dejemos la oración, no dejemos de confesarnos, pues, y de hacer las cosas de Dios, pues. Vamos a leerlo, está en Mateo 25. Mateo 25 del 1 en adelante, vamos a leerlo, hermanos, dice: Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para, para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, como estaban, sin llevar aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el joven se demoraba en llegar, como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de la boda, de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Por lo tanto, nos dice: estemos despiertos, porque no sabemos cuándo nos llama, cuándo vamos a morir de aquí, cuándo vamos a partir de esta vida. Nadie sabe, hermanos, ni la hora. Si yo supiera que mañana o de aquí a 5 o 10 años voy a partir, pues estaría confiado, estaría como estas personas, hermanos. Tal vez estas personas sabían o no lo sé, ¿verdad? Pero así pasa, hermanos, en la vida espiritual, en la vida religiosa, en el caminar con Jesús, hermanos. Así a veces nos pasa, hermanos. Nos desanimamos, nos cansamos.
y nos descuidamos, hermanos. A veces unos hasta volvemos atrás, otros hasta nos salimos, otros hasta perdemos la fe, otros perdemos la fe y la confianza en Dios, otros hasta nos cambiamos de religión, nos cambiamos de iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque se les acaba el aceite, porque se les acaba la fe, porque pierden la fe, hermanos, se descuidan. Por eso, hermano, esta parábola es para reflexionar, como decir ustedes y yo, no nos vaya a pasar lo mismo, no nos vaya a cerrar la puerta el Señor y nos descuidemos y cuando quieramos entrar nos diga, no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque estas personas regresaron para atrás, se descuidaron, no llevaban aceite, no se prepararon, no. En pocas palabras, estas personas que representan estas 7 descuidadas son aquellas personas que nos confiamos, aunque ya conocemos de Dios y nos confiamos, vamos sirviéndole al Señor, vamos caminando con Él, pero nos vamos para el mundo, nos vamos a chismear, nos vamos a hacer cosas del mundo. Estamos descuidándonos, hermanos, ahí. Nosotros, aunque vamos caminando a veces con el Señor, le servimos en su iglesia, vamos juzgando, vamos criticando, vamos señalando, vamos chismoseando dentro de la iglesia, murmurando, vamos envidiando. Somos unos prepotentes. Eso no viene de Dios, hermanos. Eso viene del maligno. Ese tipo de actitud, las personas que se portan y se comportan de esa manera, ese comportamiento, esa actitud no viene de Dios. Esa actitud viene del maligno, hermanos. Porque Dios es amor, es bondad, generosidad, respeto, misericordia. Todo el odio, la envidia, soberbia, egoísmo, todo eso viene del maligno, hermanos. Que no lo quieran entender o que no quieran reconocerlo, pues es porque pues, no le sirven a Dios. La persona que va a la misa, que va a la iglesia, que sirve en la iglesia y usa esas prácticas, pues en vez de estarle sirviendo a Dios, le está sirviendo más al otro. O no puedes estarle sirviendo las 2 veces al mismo tiempo a Dios. No puedes servir al mismo tiempo a Dios y al mundo, hermanos. Eso debemos de llevar debemos de llevarlo en la mente. No nos vaya a pasar como estas descuidadas, hermanos. No nos vaya a pasar así. Se nos puede acabar el aceite, hermanos. Que no se nos acabe el aceite de la oración, que no se nos acabe el aceite de la palabra de Dios, que se nos acabe el aceite de la fe, el aceite de la verdad, el aceite de practicar el bien, de la misericordia, hermanos. Hay que practicar lo que es de Dios. Hay que pedirle a Dios, hermanos. Yo sé que pues todo esto se puede conseguir pues haciendo las cosas de Dios. La fe no se puede conseguir en el mercado o para allá en el mall o para allá en las cantinas o para allá en el mundo, pues, o en los bailes, en las fiestas. Ahí no vas a conseguir fe, hermanos. Ahí vas a conseguir otra cosa, hermanos. Por eso hay que ponernos listos, hay que ponernos a analizar estas palabras, esta parábola, esta palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos está advirtiendo, la palabra de Dios nos está enseñando, la palabra de Dios nos está corrigiendo, la palabra de Dios nos quiere instruir, la palabra de Dios nos está advirtiendo que si no cambiamos, que si no queremos cambiar, pues nos va a ir mal, hermanos. Que si nosotros no queremos dejar el pecado, que si nosotros no queremos dejar el chisme, que si nosotros no queremos dejar la vecina, que si nosotros no queremos dejar pues la infidelidad, el adulterio, nos va a ir mal, hermanos. Dios nos está advirtiendo a través de su palabra. Debemos de poner en práctica, hermanos, todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, todo lo que escuchamos a través de gente que predica la palabra de Dios.
nosotros somos los que debemos de cambiar, hermanos. Nosotros, Dios no es el que va a cambiar, hermanos. Dios es el mismo desde siempre. Dios no es el error, los errónicos, los que cometemos errores somos nosotros, hermanos. Por eso Dios nos está dejando la gracia de su palabra, la gracia de sus sacramentos, para que nosotros los practiquemos, para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros pues nos instruyamos, para que nosotros cambiemos, pues. La persona que no quiere cambiar, hermanos, así esté dentro, sirviendo, esté comulgando, haga lo que haga, ore, pero si no quiere cambiar, si no quiere cambiar su vida, no quiere abandonar el pecado, se está jugando su salvación, hermanos. Está en riesgo, está poniendo en riesgo su salvación la persona que no quiere cambiar. Hay personas que van caminando dentro de la iglesia, que son servidores, que oran, que le sirven a Dios, pero no están casados. Hay tantas personas que van a la misa, a la Santa Misa, y eso es bueno, pero no comulgan. Yo digo que si yo voy a misa y no comulgo, es como si no hubiera ido a la misa. Porque el objetivo de ir a misa es ir a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, a meterla en mi corazón, para que Dios pueda obrar en mí. Es necesario permitir que entre la palabra de Dios. Es necesario comer el cuerpo del Señor, comulgar, confesarme, para que entre el Señor, para que me dé fuerzas para rechazar el pecado, hermanos, cuando venga Satanás con la tentación. Tenga valor, fuerza para rechazar el pecado. Y no nos vaya a pasar como estas descuidadas, hermanos, como estas descuidadas que se descuidaron y se confiaron porque ya estaban sirviendo, porque ya habían conocido del Señor y se sentían pues ya seguras. Pero en el último momento quedaron afuera. Por eso, ¿por qué creen que Jesús dijo, en una parte dijo en su palabra, los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros? ¿Por qué, hermanos? Porque los primeros a veces nos descuidamos. Porque los primeros a veces volvemos atrás. Porque los primeros a veces nos salimos de la iglesia. Porque los primeros a veces nos vamos, perdemos la fe. Por eso hoy yo les invito, hermanos, les invito a reflexionar con esta parábola para que no nos vaya a pasar lo mismo, hermanos. Y si nos está pasando, levántate, confiésate. Si has pecado, confiésate. Pídele perdón a Dios. Pide perdón a los que ofendes. Vuelve a Dios. Deja de practicar esas cosas que no vienen de Dios. Muchas personas que son católicas, pero cuando se enferman, no buscan a Dios. Muchas personas cuando se enferman, se van a curar a los brujos. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Muchas personas que van a la misa hasta piensan que los brujos y lo que es de Dios es lo mismo. Muchas personas, no sé por qué van allá, porque han perdido la fe o porque no creen que realmente Dios los puede sanar, porque no han conocido a Dios, porque no han tenido ese encuentro con el Señor, porque realmente no creen que Dios está en ese pedacito de pan, hermanos, y que Dios puede sanarlos y puede limpiarlos y puede liberarlos. ¿Por qué no
hace un milagro en mí, hermanos. ¿Por qué? Porque no creo en su palabra, porque no creo que Jesús está en la Santísima Eucaristía, porque no creo en la confesión, porque no creo que Dios me está perdonando a través de un sacerdote, perdonando mis pecados. Por eso es que Dios no hace un milagro en mí. Porque cuando Dios permite la prueba, reniegas, hasta le echas la culpa a Dios del mal que te está pasando, pero no miras el mal que tú hiciste a los demás, que la discriminación, la murmuración, la calumnia que tú le hiciste a tus hermanos, no lo miras. Pero no miras cuánto has dañado el templo de Dios, tu cuerpo. Porque no miras, no mires y no miras tus palabras que dices, tus groserías, tus malas palabras. ¿Cómo quieres que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Cómo quieres que Dios obre en ti, que Dios te sane? Si no quieres abandonar tu impureza, si no quieres abandonar el pecado, si tú pides sanación para que tú vuelvas al mundo, para que vuelvas a ser el mismo infiel, el mismo borracho, el mismo drogadicto, el mismo chismoso, el mismo que odia, el mismo que desprecia, el mismo que discriminas. ¿Para qué le pides sanación a Dios si vas a volver a ser el mismo desastre, hermano? Prefiero que Dios me mantenga así, pero con Él, juntos. Prefiero estar con Dios, cerca de Dios, aunque sea enfermo, pero fuerte en espíritu. Muchos pedimos sanación, pedimos que Dios nos sane, pero para volver a ser, para volver al mundo, para hacer otra vez las cosas del mundo, para vivir una vida desordenada, una vida completamente como yo quiera. Dios sana, Dios libera, pero Dios quiere que tú le sirvas, que tú estés con Él, que tú lo adores, que tú estés con Él en las buenas y malas. No tengas miedo del mal que te venga, no tengas miedo del mal que te permita, no tengas miedo de la gente que te chismea, te calumnia. Dios les dará su pago tarde o temprano. Gracias, mis hermanos. Gracias, no nos vaya a pasar como estas descuidadas, hermanos, no nos descuidemos. Hay que buscar, hay que meditar esta palabra para que no nos vaya a pasar así, hermanos. Allí va a estar el rechinar de dientes cuando Dios no nos deje entrar en el reino de Dios. Cuando Dios nos diga, tu lugar es allá abajo, en el infierno. Ahí va a estar el llanto y rechinar de dientes, hermanos. Ahí va a estar el que yo querer cambiar, pero ya va a ser demasiado tarde. Ahorita, hermanos, aquí ahí está la oportunidad de cambiar. Aquí está el momento, la hora, ni mañana, no mañana, ni pasado, ni después. Ahorita, hermanos. Más tarde puede ser demasiado tarde, hermanos. Ánimo, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video, hermanos. Hasta el próximo video. Ánimo, hermanos. Esta vida es muy corta. Ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Amén.